En nuestro mundo existen fenómenos que desafían la comprensión cotidiana y provocan la curiosidad más profunda. Hoy abordaremos tales fenómenos, donde la criptozoología y sociedades secretas no son meros fragmentos de ficción, sino elementos de un rompecabezas mucho más grande. Una conexión sorprendente entre criaturas esquivas dignas de cualquier manual de criptozoología y rituales de cultos sombríos. Testigos afirman haber visto más que simples anomalías naturales, aludiendo a la posible influencia de poderosos círculos ocultos. Aquí no hay lugar para la fantasía, solo hechos inquietantes y testimonios que insinúan la realidad de una red clandestina con raíces que penetran en lo profundo de lo desconocido. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. No es frecuente que la gente mezcle la criptozoología con las sociedades secretas, pero eso va a ocurrir hoy. Así es, a veces el mundo de la caza de monstruos choca con organizaciones ocultas y peligrosas. Mucha gente interesada en el tema de las poderosas sociedades secretas estará familiarizada con organizaciones como los Bilderbergs, los Illuminati y los francmasones. Muy pocos, sin embargo, estarán familiarizados con un cuerpo de los Taigeir. Como tantas otras sociedades secretas, los Taigeir está poblada de personas que ansían el poder absoluto, la riqueza masiva y una posición de élite en la sociedad. Sin embargo, es la forma en que los miembros de esta secta alcanzan sus objetivos lo que los sitúa en una categoría propia y casi única. Esta secta centenaria, que existe y opera con sigilo en las tierras altas de Escocia, y lo ha hecho al menos desde el siglo XVII, utiliza antiguos rituales de sacrificio para conseguir casi cualquier cosa y todo lo que desea. Numerosos políticos, policías, banqueros, actores, médicos, jueces y terratenientes escoceses son solo algunos de los muchos y variados miembros de la Taigeir. Mary Lee Harpur es una investigadora británica que ha estudiado detenida y profundamente la historia de este culto. Según ella, la clave del éxito de los miembros es un sacrificio mágico infernal de gatos en ritos dedicados a los dioses subterráneos de la época pagana, a los que se solicitan dones y beneficios particulares. En las Highlands y las islas occidentales de Escocia se les llamaba a los espíritus de los gatos negros. El proceso de sacrificio era y sigue siendo horripilante en extremo. Se eligen lugares aislados y solitarios en lo alto de las montañas de Escocia, principalmente para garantizar la intimidad. El secreto es primordial. Los miembros llegan con capas negras y sombreros puntiagudos al lugar elegido en plena noche, decididos en todo momento a proteger su identidad y su presencia de extraños. Luego llega el acontecimiento principal. Se construyen enormes espetones en los que los gatos se asan lentamente y mientras aún están vivos, durante 4 días y 4 noches, durante los cuales se niega al operador del espetón el sueño o la alimentación, aparte de un sorbo ocasional de agua. Supuestamente, cuando el ritual está en su punto álgido, desde el éter paranormal aparecen ante el prestidigitador unos enormes gatos negros, de ojos rojos incandescentes, que exigen saber qué es lo que desea que se le conceda: dinero, influencias o cualquier otra cosa. A cambio, y de una manera digna de Fausto, el prestidigitador acepta entregar su alma a los antiguos y poderosos dioses adorados por los Taigeir. E.W. Lloyd, autor de un aclamado libro de 1881 llamado La historia del príncipe, el marchante del señor y la antigua nobleza de Powys Fadow y los antiguos señores de Arustley, quedó fascinado por los Taigeir tras leer la Deuteroscopia de Horst, que fue la primera obra publicada en exponer las acciones de este desalmado grupo. Lloyd mencionó lo siguiente: la medianoche entre el viernes y el sábado era el auténtico momento de estas horribles prácticas e invocaciones. Después de que los gatos eran dedicados a todos los demonios y puestos en una condición mágico-simpática por las cosas vergonzosas que se les hacían y la agonía que se les ocasionaba, uno de ellos era inmediatamente puesto vivo en el asador y en medio de aullidos terribles era asado ante un fuego lento. En el momento en que los maullidos de un gato torturado cesaban al morir, otro era puesto en el asador, pues no debía producirse ni un minuto de intervalo si querían controlar el infierno.
Y así continuó durante los 4 días y 4 noches enteras. Si el exorcista podía aguantar, incluso hasta que sus fuerzas físicas estuviesen absolutamente agotadas, debía hacerlo. Después de esos 4 días, aparecieron espíritus infernales en forma de gatos negros. Cada vez aparecían más gatos y sus maullidos, mezclados con los de los que se asaban en el asador, eran terribles. Finalmente apareció un gato de tamaño monstruoso, con espantosas amenazas. Cuando el Thaygame estaba completo, el sacrificador exigía de los espíritus la recompensa de su ofrenda, que consistía en varias cosas, como riquezas, niños, comida y ropa. El don de la segunda vista, que no habían tenido antes, era sin embargo la recompensa habitual, y lo conservaban hasta el día de su muerte. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Lloyd llegó a la conclusión de que si bien la leyenda y la cruel y fría reputación de los Thaygame seguía existiendo, el grupo, como entidad plenamente operativa, ya no lo hacía. Según Lloyd, uno de los últimos rituales de los Thaygame se celebró en la isla escocesa de Mull a principios del siglo XIX. Lloyd añadió que el pueblo de Mull aún muestra donde Alan MacLean, en aquel entonces el encantador y sacerdote de sacrificios, se encontraba con su ayudante, Lachlan MacLean, ambos hombres de carácter decidido e inflexibles. Al parecer, el suyo era un ritual espantoso que se celebraba en una fría noche de invierno y bajo la luna llena. Lloyd señaló lo siguiente: Alan MacLean continuó su sacrificio hasta el 4.º día, cuando quedó exhausto tanto de cuerpo como de mente, y se hundió en un desvanecimiento, pero desde este día recibió la segunda vista hasta el momento de su muerte, al igual que su ayudante. En el pueblo, la creencia era inquebrantable, que la segunda visión era la consecuencia natural de celebrar el Thaygame. Existen sin embargo datos intrigantes que sugieren con fuerza que la secta sigue entre nosotros, acechando en las sombras y extendiendo aún más su poder e influencia. En 1922, Carl van Vechten comentó la actividad de los Thaygame después del siglo XIX en una nota a pie de página de su libro, El tigre en casa. Esta dice lo siguiente: cené con unos amigos que también recibían a Seumas, jefe del clan Fergis de Santachur. Me informó de que, por lo que él sabía, el Thaygame se seguía celebrando en las tierras altas de Escocia. También está el relato de un tal Donald Johnson, un hombre nacido y criado en Escocia, pero que al igual que su difunto padre, trabajaba como mayordomo para una poderosa y rica familia que tenía sus raíces en el antiguo condado inglés de Staffordshire. Según Johnson, su padre fue invitado por sus jefes a unirse a una rama inglesa de los Thaygame en el invierno de 1982, siempre y cuando estuviese dispuesto a dejar atrás su antigua vida y sus amigos y abrazar plenamente al culto y sus horribles enseñanzas. Johnson padre estaba dispuesto a hacerlo hasta que presenció uno de esos monstruosos sacrificios en el corazón de los bosques de Cannock Chase, en Inglaterra, y nada menos que en la proverbial noche oscura y tormentosa. La decisión de Johnson de marcharse rápidamente no gustó nada a los Thaygame, quienes, según se dice, lo amenazaron explícitamente con lo que podría pasarle si alguna vez se atrevía a hacer público lo que sabía y había visto. Tal era su miedo que guardó un silencio total y absoluto sobre el asunto hasta que se lo contó a su hijo Donald en el año 2010, quien hizo pública su historia en diciembre de ese año, por miedo a su propia seguridad. Al parecer, la sociedad sigue haciendo de las suyas como hace 4 siglos. De hecho, es difícil renunciar o negar el poder, la influencia y la riqueza, aunque para conseguirlos haya que entrar en pactos fáusticos con antiguos dioses de la tierra y gatos negros sobrenaturales. El verano de 1989, periodo en el que algo oscuro e inquietante se abatió sobre la ciudad de Newport, Inglaterra. Se encontraron animales de granja muertos en circunstancias misteriosas. Sin embargo, no eran víctimas del ataque de animales salvajes. Más bien, parecían haber sido sacrificados ritualmente. Lo eran, y los mortíferos atacantes eran nada menos que hombres lobo. Alguien que estaba decidido a llegar al fondo del espeluznante asunto era un hombre llamado Rob Leah, en cuya granja se produjeron algunos de los asesinatos. Según Leah, en agosto de 1989, su padre se despertó con un espectáculo espeluznante.
Nada menos que 5 ovejas yacían muertas en un campo y colocadas de forma circular. Peor aún, los órganos corporales de los pobres animales habían sido extraídos de los cuerpos y colocados en patrones triangulares. Estaba claro que los responsables eran humanos, pero ¿qué clase de humano mataría sigilosamente a las ovejas de alguien en plena noche? ¿Y por qué? Esas eran las preguntas que rondaban las mentes de Rob Leah y de su padre. En vista de todo lo anterior, es muy fácil entender por qué la familia Leah llegó a la conclusión de que una banda secreta de adoradores del diablo eran los culpables. Resulta que no estaban lejos de la verdad. El padre de Rob no tardó en telefonear a la policía local, que no tardó en llegar al lugar de los hechos y se tomó el asunto muy en serio, sugiriendo a la familia que no hablara del asunto con nadie más, para no provocar una gran preocupación y quizás histeria en Newport y sus alrededores. Al parecer a la familia le pareció bien, ya que lo último que querían era que los medios de comunicación locales acudieran a la granja. A pesar de una intensa investigación, la policía no encontró ni una sola pista. Al final, el caso se archivó y la familia Leah tuvo que disculparse porque, a pesar de que había más de un agente trabajando en el caso, las autoridades no lograron encontrar al culpable, o culpables. Pero ahí no acabó la historia. Rob Leah decidió convertirse brevemente en lo que podríamos llamar un detective aficionado. Estaba decidido a encontrar a los culpables, y puede que lo haya conseguido. El investigador de lo paranormal, Nick Redfern, pudo reunirse con él, y dijo lo siguiente: "Me reuní personalmente con Leah en 2000, y escuché atentamente su controvertida historia. A los pocos minutos de conocernos, y dentro de un gran sobre acolchado, Leah extrajo 7 fotografías de color de 6x4 y 35 milímetros, que mostraban clara y gráficamente la escena de la carnicería en la granja de su familia 11 años antes. En otras palabras, y aunque solo fuera eso, esa parte de la historia podía al menos ser firmemente validada. Pero esto no era más que el principio de las cosas, como yo había sospechado que sería casi con toda seguridad después de que Leah empezara a divulgar los hechos. Con un grado de nerviosismo ligeramente detectable en su voz, me admitió que cuando empezó a indagar en el misterio de la mutilación animal, fue al menos durante un breve periodo de tiempo un firme partidario de la teoría de que extraterrestres mortíferos podrían haber estado detrás de los ataques depredadores. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que profundizaba en el enigma, descubrió que en muchos aspectos había algo más inquietante que las visitas alienígenas. A finales de la década de 1990, Leah había viajado silenciosa y cuidadosamente a lo largo y ancho de las Islas Británicas en la búsqueda diligente de las respuestas al misterio, y había tropezado inadvertidamente con un grupo siniestro y posiblemente mortal, un grupo de personas con base cerca de la ciudad inglesa de Bristol, que Leah había apodado grandilocuentemente el culto de la bestia lunar, que, según afirmó, usaban animales de granja en sacrificios, e incluso mascotas domésticas en antiguos ritos arcaicos de naturaleza sacrificial. El propósito de los ritos era usar a los desafortunados sacrificados como un medio para conjurar entidades monstruosas de algún vil inframundo que luego serían enviadas a cometer quién sabe qué atrocidades en nombre de sus amos en el culto de la bestia lunar. Resultó que Leah había estado observando sigilosamente las actividades, que, según recalcó en varias ocasiones, no era más que un término que él mismo había aplicado a este grupo de individuos que rondaban las 15 personas, durante aproximadamente 7 años, desde el año 1993. Admitió que no tenía ni idea de cuál era el nombre real del grupo, ni siquiera de si tenían un apodo concreto. Aunque la secta estaba firmemente asentada en la ciudad de Bristol, Inglaterra, sus miembros estaban muy repartidos. Al menos 4 procedían de la ciudad de Ipswich, en la costa este, 2 de la ciudad de Cannock, en Staffordshire, 2 de la ciudad de Exeter, 1 de Tavistock, en Devonshire, y 5 de Bromley, en el condado de Kent. Leah contó que había presenciado no menos de 3 de sus oscuras prácticas. Una de ellas había tenido lugar a principios del año 2000, cerca de Ingrestre Park Golf Club, en el corazón de los bosques de Cannock Chase, el cual ya había sido escenario de numerosos encuentros con una verdadera colección de bestias misteriosas, entre estas hombres lobo, entidades tipo Bigfoot
perros negros fantasmales y enormes gatos merodeadores. Según Lía, el culto de la bestia lunar se dedicaba a ritos ocultistas diseñados para invocar bestias impías originarias de un reino o dimensión que coexistía con el nuestro. También añadió que ciertos lugares del país, y de hecho de todo el mundo, permitían abrir una puerta o portal a la orden si se seguían los ritos y reglas del sacrificio animal correctos y antiguos, de los que el culto de la bestia lunar parecía tener un conocimiento profundo. Numerosos portales de este tipo existían en Devon, Cornwall y Staffordshire. También dijo que las bestias en cuestión no eran seres físicos, de carne y hueso, al menos no de la forma en que nosotros, simples mortales, entendemos las cosas. Más bien eran una forma de inteligencia no física que podía adoptar la apariencia de cualquier cosa que estuviese en el ojo de la mente del espectador, y la mayoría de las veces la de un gran hombre lobo, nada menos. ¿Pero por qué? Según Lía, poder mental, susto o sugestión. Te paran el corazón en un santiamén con el miedo. Si quieres a alguien muerto, lo matas a través del miedo. Miedo a lo desconocido o miedo a cualquier cosa. Lía continuó diciendo que el culto de la bestia lunar estaba vinculado a algunas personas muy influyentes y que cuando era necesario, el culto era contratado por sus servicios y pagado muy generosamente, de hecho, por los escalones más altos de la industria privada, e incluso por los servicios de inteligencia del gobierno británico. Como él mismo explicó, si quieres que alguien muera, le provocas un ataque al corazón haciendo que un monstruo aparezca en su habitación por la noche, o lo llevas a quitarse la vida haciéndoles creer que se están volviendo locos si ven hombres lobo. ¿Hay realmente una antigua secta que trabaja y mata en secreto? ¿Una conspiración que llegó al corazón del gobierno británico? Pues sí, eso afirmaba Rob Lía. ¿Qué nos revelan estos extraños vínculos entre la criptozoología y oscuras sociedades secretas sobre nuestra realidad? ¿Acaso no es perturbador pensar que bajo el manto del ordinario se ocultan verdades que desdibujan las líneas entre lo posible y lo imposible? ¿Son los incidentes presenciados meras coincidencias o la manifestación de algo más grande, un tapiz más complejo de superstición? ¿Qué secretos sostienen estos cultos y cuál es la naturaleza de su poder? Y tal vez lo más alarmante, ¿puede este culto estar enraizado en las esferas más altas del gobierno de todos los países del mundo? Estas preguntas retóricas no buscan respuestas inmediatas, sino que invitan a una contemplación más profunda sobre los misterios que nos rodean y desafían nuestra comprensión. Quizás en el corazón de estos enigmas se encuentre el reflejo de nuestra propia esencia y la ineditable que nos impulsa a explorar lo desconocido. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.